Mi nombre es Cale. Este año, cumplí 35 en un día de verano lleno del sonido de las cigarras. Me llamaron a la oficina de la presidenta. Mamá, quiero decir, presidenta, ¿qué pasa? Mientras se abanicaba, aparentemente molesta por el calor, mi madre, la presidenta, mantuvo su hermoso perfil vuelto hacia mí y abruptamente dijo: He decidido entregar la empresa a tu hermana, así que estás despedida desde hoy. La luz del sol que entraba por la ventana era tan brillante que por un momento no pude entender si esto era realidad. ¿Qué? Creo que dejé escapar una voz tonta y vacía. Con una expresión de molestia, mi madre me miró y dijo: ¿No me escuchaste? Estás despedida. Ya no te necesitamos aquí. Múdate para finales de este mes. Mientras hablaba, cerró su abanico de golpe y bajó la vista de nuevo a los documentos sobre su escritorio, como si ya hubiera terminado con el asunto. Sola en la oficina de la presidenta, con el sonido de las cigarras llenando la sala, digerí lentamente sus palabras. ¿Todavía estás aquí? Vuelve al trabajo, me reprendió mi madre, y mecánicamente retrocedí, dije, con su permiso, cerré la puerta y salí al pasillo. Nuestra empresa era un pequeño edificio de 2 pisos con unos 10 empleados, todos dedicados al trabajo de demolición. Era un negocio familiar. Mi madre era la presidenta, mi tía y su esposo los vicepresidentes, y el primo de mi madre y su cónyuge los directores ejecutivos, con casi toda la autoridad en manos de mi madre. Después de la secundaria, trabajé en una firma contable, pero a los 25 años, cuando mi madre me dijo que no teníamos contable, ¿vas a abandonar a tu familia en apuros? Serías la última en sufrir, me reclutó casi a la fuerza en la empresa. Además, las tareas que me asignaron no se limitaban a la contabilidad. Mi madre me asignaba todo, desde el trabajo administrativo hasta las tareas domésticas. Cuando había escasez de personal, incluso me enviaban a hacer visitas comerciales, lo que básicamente me convirtió en la chica para todo de la empresa. A pesar de esto, trabajé duro de la mañana a la noche, tratando de no ser una carga para los demás, y de alguna manera logré superar el trabajo durante más de 10 años. Mientras tanto, Samantha, a quien se le dijo que se haría cargo de la empresa, era 3 años más joven que yo. A los 32, solo llevaba 2 años en nuestra empresa. Antes de unirse a nosotros, Samantha solía quejarse y cambiar de trabajo a menudo, diciendo, simplemente no me conviene. Después de cumplir los 30, cuando las condiciones de empleo se volvieron más estrictas, se lamentaba, no puedo trabajar por un salario tan bajo, y pasaba sus días ociosamente en casa sin siquiera buscar otro trabajo. Fue entonces cuando mi madre dijo, hay un trabajo adecuado para ti, Samantha. Así, mi madre dio la bienvenida a Samantha como directora ejecutiva en nuestra empresa. Había estado en la empresa durante 10 años, pero seguía siendo una empleada regular. La diferencia en el trato entre nosotras sorprendía a los que nos rodeaban, pero yo pensaba, era de esperarse. Eso se debe a que mi madre siempre favoreció a mi hermana desde que éramos niñas. Para la hermosa Samantha, compraba todo, desde ropa hasta juguetes, diciendo, eres realmente adorable, Samantha. Este atuendo te queda perfecto. Por otro lado, como no era tan linda, me decían, esto es suficiente para ti, mientras recibía la ropa usada de primas y vecinas. Cuando era joven, no entendía por qué me trataban de esa manera. Todo lo que quería era llamar la atención de mi madre, así que ignoraba mi apariencia inmutable y me dedicaba a ayudar y estudiar. Sin embargo, mi madre no mostraba ningún interés en mí, apenas miraba mi boletín de notas lleno de sobresalientes antes de sellarlo. Si ser hermosa es la única manera de ser amada, incluso consideré la cirugía plástica. Viendo mi situación durante mis años de secundaria, mi tía me explicó por qué mi madre me ignoraba. Me habían dicho que mi padre había fallecido, pero en realidad, se había fugado con una mujer de la empresa el año en que nació Samantha. Esta mujer era mayor que mi madre y no tan atractiva. Además, tenía un aire que se parecía al mío. Mi tía dijo,
tu madre tiene mucho orgullo, así que no pudo perdonar que su esposo la dejara por una mujer que era peor y más vieja que ella. Sin embargo, parecía sonreír como diciendo, le está bien merecido. Por cierto, mi tía es hermana de mi madre, y se parece a mí, ni particularmente bonita ni fea. Bueno, ella también me hizo sufrir, pero era competente en el trabajo, principalmente por su encanto. Después de que mi padre se fue, a los 32 años, mi madre se hizo cargo de la empresa de mi difunto abuelo y utilizó su belleza para atraer continuamente a los clientes y mejorar el rendimiento. El aumento en el número de edificios que superaban su durabilidad también ayudó a impulsar la necesidad de demoliciones. Así, incluso mi tía y su esposo, así como el primo de mi madre y su cónyuge, la respetaban. Sin embargo, recientemente, con el aumento de los costos de la gestión de residuos industriales y el transporte, el equilibrio entre las tarifas de demolición y los gastos reales se ha vuelto insostenible, un problema común en toda la industria, y el desempeño de nuestra empresa ha ido disminuyendo. Honestamente, hacer la nómina mensual ha sido una tarea difícil. Durante este tiempo, cuando Samantha comenzó a trabajar en la empresa, me preocupé por cómo cubriríamos su salario. Entonces, mi madre dijo, reduciré tu salario para pagarle a ella. Como somos familia, es lo más natural. Cuando argumenté lógicamente, incluso si reduces mi salario, no cubrirá el sueldo de la directora ejecutiva, ella respondió con fuerza, es tu trabajo como veterana descubrirlo. Hazlo. Tentativamente, murmuré, ¿no debería Samantha comenzar como empleada regular primero? Mi madre me fulminó con la mirada y me espetó, ¿a quién crees que estás hablando? No es tu lugar para decir eso. En ese momento, vivíamos en la misma casa, pero Samantha no contribuía con un solo centavo, mientras yo pagaba 1,500 pesos cada mes. Por supuesto, incluso después de que Samantha se unió a nuestra empresa, no contribuyó económicamente en casa. Crecí haciéndome cargo de las tareas del hogar, ya que mi madre, ocupada, no podía, y asumí naturalmente las responsabilidades mientras Samantha actuaba como si fuera lo normal y no hacía nada. Hermana, ¿la cena no está lista aún? Cuando estaba trabajando horas extras, Samantha me llamaba para apurarme con la cena. Oye, estoy en el trabajo. ¿No podrías preparar algo tú misma? Le respondí. ¿Qué debería hacer? La cocina es tu territorio, ¿verdad? No quiero usarla sin permiso y que me regañes. Te enojaste la última vez, ¿recuerdas? Trajo a colación un incidente que ya había pasado hace mucho tiempo, y finalmente no intentaba cocinar. Samantha generalmente no limpia ni devuelve las cosas a su lugar. Parece que todavía guarda rencor por cuando le señalé esto una vez, o más bien, usa eso como una razón para justificar su posición de no hacer nada. De mala gana, volvía a casa para cocinar la cena, solo para regresar a la oficina a trabajar horas extras después. Mi madre raramente preparaba la cena, y muchos días, incluso si había comida lista, ella comía lo que quería en lugar de compartir. Últimamente, a medida que mi madre comenzó a llevar a Samantha a los negocios con más frecuencia, la necesidad de que yo cocinara disminuyó, pero los costos de estas salidas continuaban siendo un problema. Este año, mi madre cumplió 63 años y empezó a quejarse más sobre varios dolores en su cuerpo y cómo el alcohol le afectaba más. Fue en ese momento que me llamaron a la oficina de la presidenta y me dijeron, le estoy entregando la empresa a Samantha, así que tú, el patito feo, estás despedida desde hoy. Considerando las acciones pasadas de mi madre, tenía sentido que le entregara la presidencia a Samantha. Al reflexionar sobre ello, Samantha tiene ahora 32 años, la misma edad que tenía mi madre cuando se convirtió en presidenta. Quizás mi madre pensaba que Samantha podría usar su belleza para atraer clientes, tal como ella lo había hecho. Sin embargo, la idea de ser despedida debido a mi apariencia era algo que simplemente no podía aceptar. Incluso si mi salario fuera transferido a Samantha, sentía que apenas habría algún beneficio real. Cuando hablé de esto con mi tía,
parecía que la noticia de que Samantha se convertiría en presidenta ya se había difundido entre los empleados, pero la noticia de mi despido era nueva para ella también. Después de reflexionar un poco, mi tía dijo, bueno, no estoy completamente segura, pero parece que a Samantha no le gusta cuando todos le dicen, no te preocupes, le preguntaremos a Callie, cada vez que quiere hacer algo. Tal vez eso esté relacionado. Pero eso es porque la gente dejó de preguntarle a Samantha porque su trabajo era desordenado, ¿verdad? Dije. Sí, Samantha era incapaz de cumplir con los plazos, a menudo estropeaba las llamadas telefónicas y su trabajo estaba plagado de errores tipográficos a pesar de tener experiencia laboral. Quizás, debido a su buena apariencia, los hombres a su alrededor la cubrían, dejándola inconsciente de su falta de habilidades. Mi tía entendía este punto demasiado bien. Es cierto, pero probablemente ella piensa que estás en su camino, dijo, y con un profundo suspiro, agregó, oh, no puedo creer que te esté despidiendo. Eso dañaría a nuestra empresa, pero su naturaleza de no enfrentarse a mi madre le impedía protestar. Sentí una sensación de disgusto al estar relacionada por sangre con mi madre, mi hermana y esta tía poco confiable. Entonces, tanto mi madre como mi hermana me desprecian, dije con un tono abatido, a lo que mi tía dudó antes de responder. Bueno, sí, tu madre es dura, pero tal vez estarías mejor trabajando en otro lugar. Eres demasiado capaz para no empezar de nuevo en otro lado. Había una leve calidez de parentesco en sus ojos mientras me aconsejaba que renunciara. De pie en la empresa, teñida de rojo por el crepúsculo del verano, observé vagamente un espejismo en la distancia. Tal vez es hora de terminar con esto. Sentí una sensación de liberación que se extendía por mi pecho. Volviéndome hacia mi tía, sonreí con calma por primera vez desde que me uní a la empresa. Sorprendida por mi sonrisa, mi tía me devolvió una expresión triste. Luego pasé mis días restantes ocupada preparando los documentos de traspaso y organizando todo para que cualquiera pudiera entenderlo, y antes de darme cuenta, llegó el final del mes, mi último día. Cuando fui a la oficina de la presidenta al final del día, el sonido de las cigarras ya no se escuchaba, y mi madre y mi hermana reían y charlaban alegremente. Definitivamente ese vendedor tiene algo por ti. ¿Ese tipo calvo? Ni pensarlo. Reían sin notar mi presencia hasta que deliberadamente tosí. Entonces, Samantha, con una expresión de desconcierto, preguntó. ¿Qué pasa? Hoy no necesitamos la cena. Hoy es mi último día aquí. Gracias por todo hasta ahora. ¿Oh, era hoy? Lo olvidé por completo, volvieron a reírse. Darme cuenta de que ya no tendría que ver sus caras me hizo sentir renovada. También me estoy mudando de la casa, así que por favor cuídense. Hice una reverencia, y mi madre respondió con un sí, gracias por tu arduo trabajo robótico. Mientras cerraba la puerta sin emoción, desde adentro, escuché la voz de mi hermana. Ahora ya no tendremos que ver esa cara molesta nunca más. Ya lo verás, murmuré para mí misma mientras salía de la empresa en la que había trabajado. Una semana después, tras terminar el papeleo en una escuela, revisé mi smartphone y noté 14 llamadas perdidas de mi madre en solo 2 horas. Una sensación de mal presentimiento me invadió, así que puse mi teléfono en modo silencio y me ocupé de otros trámites antes de regresar a casa. Las llamadas de mi madre continuaron aumentando, y para la mañana siguiente, ya sumaban 80. La última llamada llegó justo después de las 2 de la mañana. Por supuesto, no tenía intención de devolverle la llamada. Ahora era una desconocida para mí, y no quería escuchar su voz por miedo a ceder nuevamente a sus demandas. Durante 35 años, había sido dominada por mi madre. Para liberarme de su control, decidí ignorar completamente sus llamadas. Aunque podría haber bloqueado su número, dejé las llamadas sin contestar como prueba en caso de que tomara acciones obsesivas. Durante un tiempo, las llamadas rondaban las 100 al día.
Al principio, revisar las llamadas perdidas era deprimente, pero con el tiempo me acostumbré y comencé a sentir una especie de schadenfreude, imaginando a mi madre luchando sin mí. Fue entonces cuando realmente me di cuenta de lo mal que me había tratado. Un año ha pasado desde entonces. Para ese entonces, las llamadas de mi madre habían cesado, y no tenía idea de lo que ocurría con ella. Durante el último año, trabajé en varios empleos temporales mientras asistía a un curso por correspondencia para convertirme en contadora fiscal. Aprobé el examen con éxito, y mi experiencia previa de trabajo, junto con las diversas tareas que manejé en la empresa de mi madre, habían perfeccionado mi capacidad para supervisar operaciones, lo que me convirtió en una persona valiosa en mi nuevo puesto en una importante firma contable. Solo ahora comencé a apreciar el pasado por haberme equipado con estas habilidades. Mis colegas en el nuevo lugar de trabajo eran todos amables y nos ayudábamos mutuamente a progresar con nuestro trabajo, un contraste total con los días en los que todo recaía sobre mí y tenía que investigar y trabajar sola hasta la medianoche. Un día, mientras visitaba a un cliente cerca de la empresa de mi madre por cuestiones laborales, al pasar por delante de su empresa, las ventanas y la entrada estaban visiblemente sucias, y las plantas de interior que había cuidado estaban completamente marchitas. De regreso, me encontré inesperadamente con mi madre saliendo de la empresa. Al verme, exclamó «Oh», y se acercó a mí. Instintivamente, temiendo que me regañara, cubrí mi rostro con mi bolso, pero ella se acercó con una voz sorprendentemente afectuosa. «Oh, ¿dónde has estado, Callie?» Sentí una oleada de repugnancia y me encogí. ¿Sabes cuántas veces te llamé? ¿Cambiaste de smartphone? Parecía que nunca se le había pasado por la cabeza que estaba ignorando sus llamadas porque la despreciaba. Después de todo lo que me había hecho, estaba completamente perpleja por su forma de pensar. Ignorando mi expresión atónita, continuó, «Oh, pero me alegro de haberte encontrado. Mira el estado de esta empresa. ¿No es terrible? Vuelve a partir de mañana. No estoy enojada». ¿Qué? Me tomó un momento comprender lo que estaba diciendo. En su mente, solo debía existir la imagen de una joven Callie corriendo de regreso a ella llorando. «Mamá, ya estoy trabajando en otra empresa, y me gusta estar allí». Mientras vacilaba al decírselo, su expresión cambió repentinamente a una demoníaca. ¿Qué? Aunque nuestra empresa esté en este estado, ¿a quién le importan las otras empresas? Tú me perteneces, gritó en medio de la calle. Espera un minuto, no fuiste tú quien me despidió, ¿verdad? ¿Qué pasó con Samantha? ¿Qué fue de ella? Resoplando, respondió, ¿en serio? Pensé que Samantha sería más útil, pero metió la pata al salir con 3 clientes al mismo tiempo. Todo se desmoronó de inmediato. Habría estado bien si no la hubieran atrapado. Luego la puse en la oficina por un tiempo para que no la vieran, pero no sabe ni limpiar correctamente y es terrible con la contabilidad. No podemos permitirnos contratar a alguien más. Es realmente un problema. Después de desahogar sus frustraciones, me sonrió y dijo, «Por eso es tu turno, Callie. Nuestra oficina ha estado en caos desde que te fuiste. Tienes que asumir la responsabilidad». Antes de que renunciara, había creado un manual de traspaso adecuado y expliqué todo a Samantha. Lo más probable es que Samantha no revisara nada, y mi madre probablemente no prestara atención a esa parte. Incluso si lo hizo, o no lo recuerda o finge no haber escuchado. Después de todo, no hay responsabilidad de la que hablar cuando fue ella quien me despidió. Además, desde que te fuiste, ha habido una serie de clientes que cortaron relaciones comerciales. ¿No te parece extraño? Dijeron que ya no podían confiar en nosotros porque te habías ido. Por eso quiero que vuelvas. Habiendo trabajado allí durante muchos años, conocía a varios de los clientes. Mi madre menospreciaba mi apariencia, pero había personas que realmente apreciaban mis habilidades. Cuando renuncié,
Llamé para agradecer a las personas a las que debía favores y me preguntaron por qué me iba. Fue difícil explicar la razón irracional de mi despido, pero pensando que era mi última oportunidad, les conté todo. Parece que después de escuchar por qué me despidieron, esos clientes decidieron dejar de hacer negocios con la empresa de mi madre. Su enfoque siempre es el mismo: forzar las cosas, culpar a otros y dejar toda la limpieza a alguien más. Esta siempre ha sido su forma de operar. Mordiéndome el labio inferior, pensé en los rostros de mis colegas actuales, recordándome que este era el verdadero mundo normal y que yo había estado en un entorno anormal. Me prometí a mí misma no ceder ante esta presión nuevamente. Responsabilidad o no, fuiste tú, mamá, quien me despidió. Sintiendo un cambio en mi tono, mi madre se sorprendió brevemente. Y además, ¿no fue el motivo de mi despido que yo era poco atractiva? Antes de darme cuenta, nuestra discusión había atraído a una multitud, aparentemente intrigada por el espectáculo. Mi madre, al notar las miradas de los que la rodeaban, dudó antes de decir: ¿de verdad dije eso? ¿Podrías haberme malinterpretado? No, te escuché claramente. Dijiste que le entregarías la empresa a mi hermosa hermana y despedirías a la fea. No podía comprender lo que querías decir. He trabajado duro durante 10 años, pero decides entregar la empresa a Samantha, quien apenas ha estado aquí 2 años y apenas cumple con su trabajo. Cuestiono tu juicio. A medida que hablaba con firmeza, un murmullo recorrió la multitud. ¿De verdad? ¿Es eso cierto? ¿Su propia madre dijo eso? ¿Es que están realmente relacionadas? Algunos incluso comenzaron a grabar la escena, pero estaba demasiado llena de ira como para preocuparme. El rostro de mi madre se puso pálido ante las miradas acusatorias y comenzó a sudar. Callie, has malinterpretado. Hablemos de esto adentro. ¿Malinterpretado? ¿Qué está malinterpretado? Si no lo dijiste, ¿por qué no lo dices claramente aquí? Ella guardó silencio, y las personas a su alrededor empezaron a susurrar. Ah, se ha quedado callada, entonces debe ser cierto. No puedo creerlo. La gente comenzó a murmurar incrédula. De repente, algo en mi madre se rompió. Basta. Es tu culpa por ser fea y sombría, gritó mi madre. Las personas feas solo deberían obedecer a las bonitas. Eso es todo para lo que sirven. Sus duras palabras sorprendieron a los transeúntes, quienes rápidamente comenzaron a grabar. Los feos deben obedecer a los bonitos, fue como se tituló el video, y rápidamente se propagó. Este video se difundió entre los contactos comerciales de mi madre, y pronto todas las empresas detuvieron sus tratos con ella. Parece que, durante el año en que estuve ausente, hubo un vertido ilegal y falsificación de libros contables, delitos bastante serios. A medida que el video circulaba, uno por uno, los clientes cortaron lazos. Finalmente, la empresa quebró. Mi madre y Samantha, ahora sin ingresos, visitaron mi apartamento una vez, pero por supuesto, no les abrí la puerta. Eventualmente, se mudaron a un deteriorado apartamento estudio de 45 años de antigüedad, sin baño, viviendo con miedo a los acreedores mientras trabajaban en empleos temporales y de medio tiempo. Samantha, usando su belleza para intentar conquistar a compañeros de trabajo hombres para facilitarse la vida, rápidamente se ganó el desprecio de sus colegas y tuvo que cambiar de trabajo con frecuencia. En cuanto a mi madre, el video nunca desapareció de internet y fue marginada por sus compañeros de trabajo, trabajando en silencio y sola. Mientras tanto, conocí a un novio en mi nuevo empleo. No es apuesto, pero es sincero y serio, y le gusta lo dedicada que soy a mi trabajo. Planeamos casarnos pronto. Paso mis días sintiéndome genuinamente agradecida de haber siempre tomado en serio mis responsabilidades.